Siempre hablamos sobre los lanzamientos, los famosos lanzamientos. Yo creo que muchas de las personas que están escuchando o viendo esta entrevista me han oído hablar y he traído muchos invitados, productores, creadores de contenido, y que la estrategia más utilizada, yo creo que en todo el mundo para la venta de productos digitales, son los famosos lanzamientos. Hay muchas metodologías, pero en sí casi es el lenguaje universal es, oye, vas a vender por medio de un lanzamiento. Y ahí va muchas personas que van evolucionando, que aprenden, por ejemplo, la fórmula de lanzamiento, la de Jeff Walker, y empiezan a lograr ventas, empiezan a facturar y empiezas a generar pues un negocio. El problema es que no logran saber qué hacer después. Llega el dinero, llegan los clientes, pero hay que entregar el producto, hay que dar calidad y hay que saber dar un servicio postventa. Y yo creo que ahí es donde muchas personas pierden el camino y en lugar de seguir creciendo, se van a pique y truena el negocio o truenan ellos y no saben qué hacer. Y bueno, el día de hoy tengo una persona que es experta precisamente en esa transición, en ese camino en el que pasa una persona que está logrando ya vender productos digitales y que quiere escalar. Porque así como cualquier negocio, el digital no creas que se escala en automático. Porque muchos pensamos, oye, no, es que en lo digital vendo uno o vendo 1000 y es lo mismo. Y no es lo mismo. De cualquier forma hay que dar atención al cliente, de cualquier forma hay que tener muchos procesos. Y bueno, eso es algo con lo cual mi invitado del día de hoy se enfrentó en sus lanzamientos, se ha enfrentado cuando mentoría a agencias que se dedican a los lanzamientos y que literal no dan pie con bola y no saben qué hacer después de que empieza a llegar el éxito. Entonces, mi invitado de hoy es estratega digital, estratega de lanzamientos, tiene más de 40 lanzamientos digitales y ha facturado más de 1.5 millones de dólares. Aquí en el programa Emprende Online, bienvenido al programa Fabián Castro, aquí está con nosotros. Bienvenido, Fabián, gracias por acompañarnos. Hola Horacio, muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto hacer parte de tu programa. Cuando me invitaste, pues yo siempre eh, quiero compartir un poco como todo este proceso de emprender, de montar empresa, de las transiciones que hemos tenido, sobre todo para que las personas se inspiren de que sí se puede construir un negocio desde la casa, ¿sí? Desde en el mundo digital, porque yo llevo 3 años y por ahí intenté tener oficina, pero no es como lo de nosotros. Todos queremos estar es como desde la casa y nos encontramos una vez a la semana y todo ese proceso, pero ha sido muy bacano, muy bonito esos 3 años de estar construyendo un negocio digital porque me ha dado más libertad. La verdad me ha dado muchísima libertad. Pues yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Lo dice el autor de uno que se llama The E-Myth en inglés, el libro del emprendimiento, ¿no? Y no es de negocios digitales, sino es de negocios tradicionales y da el ejemplo de una pastelera que llega con ella a asesorarle, le dice, oye, es que quiero poner una pastelería, es mi pasión, hacer pasteles, me encanta. Dice, y luego pone el negocio, se tiene que levantar a las 3 de la mañana, está todo el día, después de 3 meses el negocio está vendiendo bien, pero ella está fundida, está harta, no quiere ver un pastel. Y dice, no, pues es que tú eres un artista, tú tienes que tener los procesos para que tu negocio pueda ser un negocio y que no seas un autoempleado, ¿verdad? Que andes cada que te vaya mejor, se incremente tu trabajo, sino que al revés, ¿verdad? Tengas una capacidad instalada para poder desarrollar esto. Y yo creo que ese es el verdadero reto de cualquier empresario, en cualquier ámbito, no nada más en el digital, ¿no? Y en ese sentido, Fabián, si nos puedes compartir, ¿qué haces tú hoy en día? Es decir, ok, te dedicas a los lanzamientos, pero en sí, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué se dedica tu agencia? ¿Qué es lo que haces un día normal, el negocio normal tuyo? ¿Qué es lo que haces? Para que la gente pueda identificar más o menos qué es lo que haces en tu día a día.
Bueno, nada, yo realmente, digamos que alguien decía por ahí, hablando de la riqueza, que la riqueza es poder llevar a tus hijos al colegio, que la riqueza es poder sentarse a comer con su esposa tranquilo, desayunar, que la riqueza es que no solo son cosas materiales, ¿sí? Que el dinero es muy importante, el dinero, las cosas materiales son importantes, pero a veces el foco va más allá cuando emprendemos en comprar cosas. Es el foco real de muchas personas, cuando para mí ese foco dejó de ser foco hace muchos años, cuando tuve mi primera empresa. Cuando tuve mi primera empresa a los 20 años, mi foco era conseguir cosas materiales. Y yo a los 23 tuve 2 carros, tuve casa, tuve una cantidad de cosas materiales que honestamente yo cuando logro eso, yo decía, Dios mío, yo no soy feliz. Yo tengo todo esto y no me siento feliz. O sea, tengo todo y no me siento feliz. O sea, sentía eso, sentía como un vacío. Y digamos que ahí fue donde la vida me da una lección muy grande, y es que más o menos a los 25, 26 años tengo mi primera quiebra en $90,000 que debiendo a mis Wow. 26 años, con una cantidad de problemas y situaciones encima, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo lanzamientos en el año 2020, que puedo estar en mi casa, que puedo llevar a mis hijos al colegio ahorita, que puedo desayunar con mi esposa, que puedo almorzar con ella, que hay días de mucho trabajo desde la casa también, cuando estamos en plena apertura de carrito, cuando estamos en las clases, ¿cierto? Pero yo no tengo que moverme, yo vivo en Medellín y yo no tengo que salir a un trabajo todos los días a las 8 de la mañana, meterme en el trancón o cuando regrese a mi casa. Entonces digamos que para mí eso es riqueza, ¿cierto? Para mí eso es abundancia, es prosperidad y es saber disfrutar eso que se está viviendo y que se está sembrando en estos momentos. No, pues definitivamente, coincido contigo totalmente y es como la famosa historia del pescador, ¿no? Que llega el turista americano y a la playa y está un pescador como a las 12 del día tocando la guitarra y le pregunta, oye, ¿y qué haces aquí? Me dice, no, yo ya terminé de trabajar. Oye, pero son las 12 del día, ¿por qué no trabajas más? Pues es que ya me acabé todo mi pescado. Oye, pero ¿por qué no tienes otra segunda lancha? Si ya lograste facturar todo tan rápido, ¿por qué no tienes otra lancha? Y dice, pues, ¿por qué? Le dice, ¿qué me propones? Y dice, no, mira, si tú logras ahorita tener una segunda lancha, a lo mejor vas a tener que trabajar un poco más. A lo mejor no vas a salir a las 12, a lo mejor vas a salir a las 5 o 6 de la tarde y vas a tener que a lo mejor después quedarte a hacer las cuentas y vas a tener problemas con los empleados. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, te dice, y a lo mejor después de unos 20 años, después te puedas retirar y ya vas a ser rico. Y dice, ¿y qué voy a hacer con todo ese dinero? Pues, ¿qué quisieras hacer? Sentarme a partir de las 12 del día a tocar mi guitarra aquí frente al mar. Dice, entonces, ¿para qué quería tanto show si ya lo podía tener desde ese mismo día? ¿No? Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? De tener muy claro qué es lo que deseas, qué es lo que para ti es riqueza, qué para lo que a ti es éxito. Y bueno, obviamente se necesitan recursos, pero a veces no tantos como uno piensa, ¿no? ¿Y cómo le haces tú, Fabián, para llegar a donde estás? Dices, oye, tuviste una quiebra. ¿De qué era tu negocio? Tenías 20 años y dices que oye, te estaba yendo bien. ¿Cómo es ese proceso? A mí me encantan las historias de inicio, de cómo la gente logra aventarse a emprender. Digo, tú 20 años, pues estabas muy chavo, no sé si tú fuiste a la escuela, no fuiste a la escuela, te aventaste así. ¿Cuál es tu historia? Bueno, realmente, yo no sé, yo quedé en una clase que di, en un Zoom que di a unas personas, a unas agencias. Yo les decía que a quién le había cambiado la vida el libro Padre Rico, Padre Pobre. Entonces todo el mundo, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Y a quién para bien? Y todo el mundo, a mí, a mí, a mí. Yo, no, a mí me la cambió para mal. Entonces todo el mundo como que, ¿cómo así que para mal? Y yo, pues sí, en ese momento yo pensaba que era para mal. Porque mi papá le llega ese libro a sus manos y se lee ese libro y toma la decisión como de renunciar a su empleo y irse a emprender. Y un año después estábamos sin nada. Wow. Entonces, de estar estudiando en un colegio bueno, de estar estudiando, viviendo bien, con todo lo que se necesita para estar bien, de repente un año, año y medio, ya mi papá estaba endeudado, no tenía nada, ya había perdido la casa, etcétera, etcétera, toda una cantidad de cosas. Entonces yo a los 15 más o menos,
yo digo, bueno, aquí no hay de otra sino trabajar, o sea, qué me pongo a hacer? Y ahí empecé una serie de emprendimientos, porque si algo sí yo tuve claro toda la vida es que yo no quería ser empleado, o sea, yo tuve claro eso toda la vida. Entonces A ver, ahí, perdón que te interrumpa, Fabián, pero se me hace bien interesante eso. Te digo porque yo tengo la experiencia completamente contraria. Yo me refiero a mi mentalidad, por lo menos no ahorita, pero a lo mejor hace cuando estaba chavo. Mi papá es licenciado, es abogado y entonces pues es autoempleado, ¿no? Entonces tiene altas y bajas, o sea, a veces le iba muy bien, a veces no le iba tan bien, y entonces yo veía a mis amigos que sus papás eran empleados y decía, qué padre, ¿va? A ellos nunca les falta nada, ellos mal que bien, digo, a lo mejor llegan a un tope, pero ahí la llevan, ¿va? Nunca tienen problemas de que no les alcanza para el súper, para pagar la renta, para nada, porque pues saben cuánto les llega, ¿no? Entonces yo lo que pensaba a esa edad, dice, no, yo lo que quiero es ser empleado para no batallar, ¿verdad? Para que me caiga mi quincenita y ser muy exitoso, ser de los que ganan muy bien, pero que no haya eso, ¿no? Entonces, viendo tu caso, dices, oye, mi papá renuncia y se le va mal por ser emprendedor, ¿verdad? Por lo menos en ese momento. Eso te hace que trabajes y ¿qué pasa por tu mente? ¿Por qué dices quiero ser dices porque dices que tu papá renunció? Digo, si lo hubieran corrido lo entendería más, pero si él renuncia por leer Padre Rico, Padre Pobre, como que me llama la atención. si mi papá se mete una cantidad de cuentos en la cabeza, porque mi papá siempre fue empleado toda la vida fue empleado, y él llega a un punto donde se lee ese libro y dice yo quiero más, y empieza a buscar qué ponerse a emprender en todo lo que él hacía y se movía. Y bueno, también tuvo que ver mucho porque en ese tiempo donde yo vivía había mucha violencia. Entonces él también como al leerse ese libro y al darle ese libro como más información, él toma la decisión como de renunciar al trabajo y cambiarnos de ciudad, pues también para protegernos a nosotros de la violencia. En Colombia se llama desplazamiento forzado, ¿cierto? O desplazamiento por la violencia. ¿Ok? Y donde yo vivía había una región muy violenta. Entonces, él como por cuidar su integridad, la de nosotros, nos vamos a ir a una ciudad, pero él ya iba con la cabeza de que no quiero buscar empleado, quiero montar un negocio, y fui a montar un negocio de latonería y pintura, cuando él no sabía nada de latonería y pintura, solo por un cuñado que le dijo, y compró un taxi, ¿sí? También. Entonces ahí ya estaba yo como de, creería yo, 12 13 años, 14 años, cuando empiezan a pasar a situaciones de que mi papá se queda sin nada, de que a veces ni para la comida, una cantidad de situaciones, y que yo lo veo él muy, muy preocupado. Él decide, después de un tiempo, 2 años en esa ciudad, regresarse donde estábamos antes, y llegamos a donde estábamos antes como 2 años después de tener casa, pues antes teníamos casa, teníamos carro, estudiábamos bien, y llegar a dormir en la sala de la casa de mi abuelita, mis tres hermanos, mi mamá y mi papá, o sea, sin nada. Eso fue bastante fuerte para mí, y obviamente ahí empiezo yo a ver de que, como siempre me han gustado las ventas, de que estaba como en 8 9 años, 10 años, y mi mamá me preparaba mangos, en la casa había un palo de mango, mi mamá me hacía mangos, yo le decía, hágame mangos, me los pica, que yo los vendo en el colegio. Entonces yo iba y vendía los mangos en el colegio. Entonces me gustaban las ventas porque sabía que vendiendo ganaba dinero. Y ahí me fui metiendo en el tema de las ventas. Y también luego mi papá me pasó ese libro, Padre Rico, Padre Pobre, después de que él se lo leyó, y empiezo yo a devorar muchos libros de Kiyosaki, de todos esos libros de emprendimiento, a devorar biografías, porque amo la lectura. Tengo una biblioteca gigante de libros, sino que ahora nos pasamos de apartamento, entonces todo está guardado, pero me encanta leer. Entonces empiezo a leer, a leer, y yo dije, no, yo tengo que montar una empresa. Mi sueño es montar una empresa, y empecé con eso, como a los 14 15 años. Yo quiero montar una empresa, quiero montar una empresa. Entonces, toda mi familia, de parte de mamá, era como que usted tiene que ir a la universidad, usted tiene que ir todo el mundo tiene que ir a la universidad, tiene que ir a la universidad. Y yo le dije, listo, sí, pero mentira, yo no quiero ir a la universidad, yo realmente quería ir a montar una empresa a los 16 años, ya yo soñaba con eso. Y también porque yo tuve un tío que él fue empleado toda la vida, y cuando yo estaba más o menos a esa edad creciendo, a mi tío le iba muy bien como empleado, o sea, era como el rico de la familia, siendo empleado gerente de un banco, cuando él empezó siendo el portero, o sea, el celador del banco. Sí. Ahí escaló y se volvió gerente del banco durante muchos años, y yo vi ese éxito de él como empleado, pero también me tocó ver cómo lo echaron en un momento determinado de su vida, cuando él ya estaba
un poco cansado, enfermo y todas esas cosas, y yo dije, no, o sea, las empresas abusan de la gente y todas esas cosas. Entonces, claro, sumando todas esas situaciones, yo dije, no, yo tengo que montar una empresa. Y digamos que ese fue mi camino y empecé como a los 15 años, 16 años. Entonces yo me acuerdo que con la mamá de un compañero del colegio montamos una empresa de arepas caseras. Ella tenía los hornos, yo molía la masa, ella hacía las arepas, luego yo me iba y las vendía, y yo me iba a vender los paquetes de arepa en una bicicleta y me iba a venderlos a unas unidades cerradas de los ricos, donde yo vivía, Sí. ¿cierto? O sea, Para todos los que no son de Colombia, Venezuela, las arepas son, en México sería como más o menos un bojol, una gordita, vamos a llamarle, digo, con una masa muy rica, por más cierto. es correcto. Digo, no puedo Entonces, decir, luego ahí tienen la pelea entre los venezolanos y los colombianos de quiénes son los creadores de la arepa, ¿no? sí, sí, total. Entonces, mira lo que pasa, lo bonito de esto, o sea, pasaron muchas cosas, pero yo creo que lo más bonito de todo eso es que yo siempre he sido muy soñador y, y de hecho, al principio mi suegro me criticaba por eso, porque yo era muy soñador. Pero yo me acuerdo que yo vendía esas arepas en las unidades cerradas o los conjuntos cerrados donde yo decía, aquí yo quiero vivir algún día quiero vivir aquí. Entonces allá vivían compañeritos míos del colegio, pero mi papá no tenía para vivir en esos lugares. Entonces ahí fue donde yo empiezo a soñar como que quiero vivir acá. Y resulta y pasa que eso fue en el año más o menos 2000, eh, ¿qué diría yo? 1998, más o menos, 1999, más o menos en esa época. Y lo bonito de todo esto es que en el año 2010, mi esposa y yo no fuimos a vivir a ese lugar, ¿sí? Wow. Allá estuvimos viviendo muchos años en ese lugar, en En ese ese conjunto. fraccionamiento que veías que te gustaba. ¿Señor? Sí, en ese fraccionamiento que te Sí, gustaba sí, mucho. sí, sí, total. Entonces, como que los sueños sí se hacen realidad, a veces no cuando uno quiere, sino como cuando las cosas llegan, o sea, como que siempre tener esa apertura de recibir en cualquier momento lo que llegue, y llegó eso en ese momento. Entonces yo digamos que en ese proceso, cuando venía las arepas y todo eso, mi papá trabajaba, él trabajaba con banano, con todo ese tema del banano y todo esto. Y yo lo veía trabajando en eso y él me fue introduciendo, hasta que en el año 2000 montamos una empresa que se llamaba SAP, Servicios Agrícolas Bananeros, y SAP le prestaba servicios a los dueños de las fincas para los cultivos, ¿cierto? Entonces ahí yo a los 20 años empecé a liderar equipos de trabajo, a meterme en juntas con dueños de fincas, con gerentes. Yo era más chico, a hacer negociaciones a los 21 años, 22 años. Me empieza a ir muy bien, y en ese proceso, obviamente me decían, tienes que ir a la universidad, tienes que ir a la universidad, y bueno, yo por hacerle como complacer a mis tías por parte de mi mamá, yo fui a la universidad, me inscribí a la universidad, todas estaban felices. Pero yo llegaba a la universidad, como yo me tocaba de noche porque trabajaba todo el día en la empresa, entonces llegaba a las 6:30 de la tarde a la universidad y me quedaba dormido, Mm. ¿sí? Y ahí duré, no sé, creo que 1, 2, 3 meses, y dije, no, esto no es lo mío, tengo que hacer crecer la empresa, y me enfoqué en la empresa, y literal, a los 3 años de yo tener esa empresa, facturamos el primer $1.000.000 al año, a Wow. los, a los 3 años. Y ahí a los 2 años más facturamos el segundo $1.000.000 en 2 años más. O sea, fueron como $2.000.000 en 5 años en esa empresa. Pero ahí viene lo que hoy hago. Es como que yo construí esa empresa, pero yo no estaba preparado, no estaba mentalmente para recibir todo ese dinero, para contratar tanta gente y para verme en un punto donde yo decía, lo tengo todo, ¿cierto? Entre comillas. Sí. Ahí fue donde las cosas se empiezan a desboronar, porque cuando yo llego a un punto donde siento que hay un techo, yo digo, ¿qué más sigue de aquí? Y ahí donde la vida como trabajamos con un tema de exportación de banano, y en ese tiempo el dólar tiene una caída altísima. Entonces, claro, yo al trabajar con eso afecta al mercado, me afecta absolutamente todo,
Y como en ese uno ganar, también te endeudas, Sí. ¿sí? También te endeudas porque tampoco tienes una planificación financiera, nada de esas cosas. Entonces, claro, cuando tú estás ganando, los bancos se te abren como de piernas, decimos en Colombia, como que tenga lo que quiera. ¿Qué quiere usted? ¿Qué mide tarjeta de crédito, crédito, quiere carro, quiere casa? ¿Qué quiere? Claro, yo un chico de 23 años, yo quería todo, porque, no, porque me había hecho falta mucho en esa adolescencia, ¿cierto? Que mi papá se quedó, y yo dije, yo tengo que conseguir y comprar lo que no, mi papá no me dio. Ese era mi tema emocional, Sí, ¿cierto? Y sí. empecé a llenarme de cosas, de cosas, de cosas, de deudas. Cuando hay este bajón, no tengo absolutamente, o sea, como que los contratos que tenía, los negocios que tenía, se cancelan por el bajón del dólar y yo me quedo como que, o sea, como que el cliente más grande que yo tenía, con el que hacía la mayor facturación, o los dos clientes me cancelan y yo digo, wow, me quedo más o menos como con, no sé, tenía por ahí unos 70 u 80 empleados y una cantidad de cosas Wow. y empieza el tema de derrumbarse, para atrás, para atrás. Y yo, en ese momento, me empiezo a meter en el alcohol. Y ahí duré durante casi 2 años en el alcohol, en desorden, bregando a ahogar todas esas situaciones que me estaban pasando. Y al punto que llega el año 2007 y me toca entregar todo lo que tenía. Y sin embargo que entregué todo, quedé debiendo dinero. Y ahí llega mi esposa ahora, llevamos 21 años juntos, en ese tiempo estaba conmigo junto, ella está en la universidad, ella sale de la universidad y ahí decimos como que, ella me dice como que casémonos en el año 2008 y yo le digo, ven, yo la siento y le digo, es que te quiero contar la verdad de todo lo que está pasando, porque ella estaba lejos, yo estaba en Medellín y yo estaba otro lugar, y Ajá. yo la siento y le digo, oye, mira, las cosas no son como tú las ves, la empresa esto, tengo muchas situaciones y así yo no me puedo casar, ¿cierto? Así yo no puedo. Y ahí es donde ella me dice, no, casémonos y salimos juntos adelante. Y la historia es que mi esposa es hija de unos empresarios, de unos industriales muy grandes de la región de donde nosotros somos. Y claro, a mi suegro al darse cuenta que vamos a casar, pues estaba muy contento, pero cuando se dio cuenta que yo estaba quebrado, ya no estaba tan contento. Me puedo imaginar. Y bueno, y de ahí por acá, hasta el 2020 que encontré lanzamientos, muchas situaciones, muchísimas situaciones, muchísimas deudas, muchísimos problemas, muchas cosas. Pero llega el 2020 que encuentro lanzamientos, en un año de hacer lanzamientos pagué todas las deudas y la vida se transformó por completo. Entonces, eso es como un poco la historia, hay muchas más cosas que pasaron, pero a grandes rasgos es como un poco todo el proceso que hemos vivido realmente. En ese va y bien. ¿Y cómo llegas a los lanzamientos? O sea, estando tú en el mundo físico y más del físico, o sea, 80 empleados. Entiendo que se había venido abajo todo, pero venías de un mundo donde conocías todo literal de materia prima, vamos a llamarle, ¿no? O sea, de lo más básico de la producción. Ir ahora a lo digital, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo te haces experto en este tema? ¿Cómo en un año avanzas tan rápido? Yo sé que fue la pandemia, cambió todo, pero ¿cómo llegas a este negocio? Bueno, básicamente yo pienso que todo en la vida siempre hay un propósito y los puntos, como dice Steve Jobs, siempre se van a unir, ¿sí? Los puntos se unen en el camino. Yo venía buscando un vehículo económico durante el año 2008 que me quiero hasta el 2020 que conozco lanzamientos, 2019 realmente. Y yo venía buscando ese vehículo económico porque yo sentía que como piloto yo estaba preparado porque había aguantado muchas cosas y pues realmente fueron muchas situaciones cuando tú te quiebras de ser alguien, entre comillas, a ser nadie, ¿cierto? Eso es lo que pasa, entre comillas, ¿cierto? Porque es como Sí, la claro. autoestima que se cae, la dignidad, la gente te pisa la dignidad, los bancos te pisan, mucha gente, ¿cierto? Los amigos que creías que tenías ya no están, en fin. Entonces, pero del 2008 yo nunca me quedé quieto, entonces yo empecé a hacer muchas cosas, entonces trabajé con mis suegros en tema de la madera, volví al campo, luego me metí en un multinivel un par de años, buscando qué hacer, pero nunca como que
me voy a buscar un empleo, porque pues un empleo, si al yo no tener una carrera universitaria, pues ¿qué me iban a dar en un empleo realmente? ¿Cierto? Entonces no, yo no me voy a ir a emplear. Y en el 2018 empiezo a, digamos, de toda la experiencia, de todas esas cosas, me encuentro por ahí un curso de John Maxwell. Yo venía leyendo John Maxwell en temas de liderazgo y me encuentro como su escuela. En ese momento costaba como $1.000 entrar, yo no tenía la plata. Digamos que le cogí la tarjeta a mi esposa, le dije, venga, yo me quiero meter a esta vaina, me metí a eso. Y ahí empecé como a aprender a hacer talleres, ¿sí? Entonces ya ahí le enseñan a uno como que ve a las empresas, toca puertas, da una muestra gratis. Y entonces ahí me empecé a meter, en el 2017 me empecé a meter en eso, básicamente. En el 2000, a finales, en el 2018 seguí, vendí algunos talleres muy poquitos, pero el 2019 digamos, empecé a recoger todo lo que sembré en el 2018 de los talleres, entonces ya en el 2019 tuve contratos con empresas muy grandes de mi país para entrenar equipos en liderazgo, en trabajo en equipo y todas estas cosas. Okay. Cuando yo aprendo todo eso, digamos, como que todas las habilidades, digamos, técnicas, porque las habilidades de lo otro ya lo había aprendido en el hacer, en el estar metido en la candela, como decimos nosotros, y las habilidades como allí, como los procesos que le enseñan a uno, yo dije, bueno, a empezar a meterme al mundo digital. Entonces, si vas a mi Instagram y ves por allá videos como el 2018, hay unos videitos que yo tengo hablando de liderazgo, que no los he borrado, ahí están. Y en ese momento, yo digo, quiero meterme al digital, a grabar contenido. Obviamente le daba a uno un temor terrible salir en cámaras porque qué van a decir, qué van a pensar, se van a burlar de uno, etcétera, etcétera, que son puras pendejadas de uno realmente, son bobadas. Y ahí en ese punto de yo querer aprender digital, un amigo que es un infoproductor muy grande ahorita del nicho del Excel, él me dice, y él estaba empezando, él me dice, ve, mira, yo conocí a esta persona por Instagram, lo vi en un anuncio, una publicidad, va a estar en Montería, queda como a 4 horas de donde nosotros vivíamos, y vamos a esa charla de marketing digital, y eso era un jueves. Y yo le dije, bueno, vamos, y era un sábado, y él me dijo que era un jueves, el sábado vamos, de una, vamos. Cuando llega el viernes y a mí se me pasa, bueno, alguna situación y yo le digo, yo no puedo ir mañana al evento, entonces, ¿qué hacemos? Pero yo quiero aprender. Entonces él me dice, ¿por qué no traemos a ese man acá? Y le decimos cuánto nos cobra. Entonces yo le dije, haga, escríbale. Entonces él le escribió y le dijo, oye, ¿por cuánto vienes acá? No sé qué, no sé qué, no sé qué, y para que nos dé una charla sobre marketing digital. Entonces esta persona le dijo, nada, yo les cobro algo así como $500, ¿sí? Okay. Y nosotros, yo, $500, yo, pues hermano, hoy es viernes, el man viene el domingo, ¿sí? Pues vendamos 20 cupos a $40, ¿sí? Y ahí tenemos $800, pagamos 500, nos quedan 300. Y así fue, vendimos como 20 y pico de cupos a $40, llenamos un salón, esta persona va, da el entrenamiento de marketing digital, y esta persona era John Benavides, ¿sí? Y ahí donde John Benavides y yo nos conocemos y nos hacemos grandes amigos, junto con Julio César Rendón, que es el de Excel, y ahí John y yo empezamos a ser muy buenos amigos en el 2019, por allá a finales del 2019, o a mediados. John me dice, yo estoy aprendiendo lanzamientos, te quiero enseñar. O sea, yo creo que yo era el primer alumno del reto 10K, ¿sí? Y él me dijo, te quiero enseñar. Y yo, hágale de una, Aquí enséñame. hago un pequeño paréntesis. John Vena ya estuvo aquí en este podcast. Para todos los que están escuchando, si quieren después escuchar la historia de John Benavides, pueden ir, nada más pónganle John Vena y ahí lo pueden escuchar. Y se me hace bien interesante ver todo cómo se junta las historias aquí, ¿verdad? Y de cómo me hace sentido la historia mucho más. El John menciona cuando platica contigo, no dice tu nombre, pero ya ahorita hace sentido toda la historia. Para todos los que estén viendo esta entrevista, les recomiendo mucho que vayan a ver la de John Benavides. Eso, entonces con John nos hacemos muy buenos amigos. John me empieza a hablar por allá a mediados del 2019, creo, como de lanzamientos, porque él ya venía con Jonathan Vinasco hablando de lanzamientos, y Jonathan estaba en Brasil. Entonces me acuerdo exactamente que el 19 de diciembre, algo así, del 2019, John
Julio y yo hicimos un Zoom y John nos explicó cómo hacer un lanzamiento. Así, o sea, en Zoom, los primeros alumnos de John, cómo hacer un lanzamiento. Y nosotros como que está chévere, pero no hicimos nada. O sea, llegó 2020, no hicimos nada. Eh, yo seguí dando mis talleres. Ese año, 2020, ese año yo iba a recoger muchos frutos de lo que había sembrado con los talleres, porque ya tenía contratos con grandes empresas. Entonces me tocaba viajar por todo el país dando entrenamientos y charlas, ¿cierto? Porque a mí me gusta hablar mucho en público. Y en ese momento que yo ya había firmado algunos contratos, yo empezaba a viajar a finales de marzo, a principios de abril, cuando llega la pandemia. ¿Sí? Ah, con todos tus contratos, por fin, todo lo que habías hecho, cosechado, invertido, y se viene abajo, wow. Y se vino ¿Qué abajo. pensaste en ese momento? Bueno, no sé las empresas si te lo cancelaron, digo, porque supongo que te daban anticipos o a veces te pagaban, pero pues me dices, ya venía todo bueno. ¿Cómo estuvo eso? Digo, se me hace interesante la historia, no sé, ¿cómo No, estuvo pues eso? eso fue cuando el 13 de marzo del 2020 a mis hijos ya como que no van al colegio, como que ya en Colombia empiezan a cerrar. Yo tenía con algunas empresas ya unos contratos y empiezan a llegarme correos de que pues por causas mayor y por no sé qué estábamos full cancelados y me debían unos dineros y que los dineros iban a quedar congelados durante un tiempo que no iban a saber, no sabían qué iba a pasar. Y claro, yo tenía con mi esposa, la verdad, teníamos como 3 meses ahorrados para vivir, no teníamos más. Eso fue el 13 de marzo. Entonces, cuando yo veo que ya el tema es en serio, de que nos encierran, de que el 14, el 15, todas esas cosas, empiezan a llegar correos a cancelarme lo que tenía que hacer, y yo a decirle, no, hagámoslo virtual, hagamos eso por virtual, por Zoom. Y, y no, que es, porque obviamente el tema de virtualidad no estaba tan fuerte, y las empresas, pues, cómo se le ocurre hacer eso virtual? Bueno, en fin, ese marzo, yo dije, yo me siento y digo, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago realmente? Y ahí es donde digo, voy a llamar a John. Llamo a John. John estaba en México lanzando Mauricio de Noise. Y John me dice, Fabi, te enseño, toca por WhatsApp, dame una fecha de tu primer lanzamiento y le damos. Y yo le dije, listo, yo lanzo el 20 de abril. Y me dijo, ¿qué vas a lanzar? Y yo le dije, pues un curso mío, uno que yo daba presencial, yo lo lanzo. Me dijo, listo, de una. Y en ese momento empiezo a montar mi primer lanzamiento de un curso de liderazgo que yo tenía, que yo daba Okay, presencial, el okay. 20 de abril. Y ahí John me enseña todo por WhatsApp. Todo fue por WhatsApp. Todo, todo. Pero era como el hambre que yo tenía, la necesidad de construir algo para proteger a mi familia. Sí, claro. ¿Sí? Sí, se te había venido todo, o sea, de que estaba todo, parecía que por fin se te iban a volver a dar las cosas, que todo estaba, pues la verdad yo pienso que para alguien que le gusta eso de dar talleres, de hablar en público, pues es el sueño, ¿no? Ya que te traigan empresas grandes con las capacitaciones y que se te venga abajo, me puedo imaginar el dolor que has de haber sentido en ese momento Sí. y pues el hambre que te ha de haber dado de decir, no, que se ha requerido bastante. Sí, sí, total, total. Entonces ahí hago mi primer lanzamiento el 20 de abril. eh, Así como con lo que yo podía hacerlo, como con lo que John me enseña. Y en ese momento, pues, doy un webinar, no sé qué. Facebook me bloquea todo porque yo no sabía tráfico, me bloqueó todo, el administrador de anuncios me bloqueó. Hasta hoy yo soy bloqueado en Facebook de ese momento. Y. Y nada, yo pienso que eso fue una experiencia bonita porque en ese lanzamiento yo no vendí nada mío, pero alguien estaba viendo el lanzamiento, me dice y me escribe luego, yo quiero eso que hiciste para mí. Y esa persona había montado una escuela de trading en el 2019 en diciembre, yo no sabía, y a marzo, abril, no había vendido sino como 6 cupos, así Ah, como con los amigos y eso que Ricky dando los fiados y camita de precio y que no sé qué, ¿cierto? Y me dice, yo necesito que me hagas eso, hablemos con mi socio, cuánto nos cobras, y yo le digo, John, ya tengo mi primer cliente, ¿qué hago? Y me dijo, Fabio, pues nada, ven, dale el servicio de lanzar, pero yo no sé lanzar.
Y me dice, no, pero yo, ahí sí te toca comprar el reto de Ska, que ya lo tengo grabado, me dice. Y yo, bueno, listo, está bien. Entonces en ese momento yo me siento con esas personas y les digo, mira, yo les cobro, pues yo más o menos me explicó cómo podía hacer, yo les cobro el 30% de 30% de la facturación y $1,000 por montar, yo sin saber hacer lanzamientos. Sí. Y ellos me dicen, bueno, mañana hablamos. Y al otro día nos sentamos y me dice, te vamos a dar $500 y el 25% o el 20%. Y yo le dije, bueno, listo, de una, cerramos negocio y a la media hora tenía yo en mi cuenta $500 de lanzamiento sin saber hacer lanzamientos realmente, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué aventado! Bueno, pero tenías a John detrás, que era buen amigo, que sabes que no te iba a dejar solo. Sí, total, no, y más porque John me dijo, te tienes que comprar el reto es que costaba $150 en ese momento. Entonces ahí el punto es que yo decía, bueno, $150 son como, en ese momento eran como 600.000 pesos colombianos. Y yo decía, pues eso me hace falta para mercar en mi casa y esas cosas. Y yo, ahora, ¿cómo voy a hacer? Porque yo tenía 500, pero eso me daba para un poquito más de mes. Yo decía, y si esto no funciona, pues tengo para poder tener un poquito más de mes. Porque uno, claro, uno entra a esto como, ¿será que sí? ¿Será que no? El primero no Claro, vendí, etcétera, ¿cierto? Entonces claro. ahí yo le digo a John, mándeme el link. Yo por eso di una charla el año pasado en diciembre que se llamó $3, la charla, y todo el mundo, ¿por qué $3? Sí, yo le dije, John, mándeme el link. Y John como a las 4:30 de la mañana me escribe, John y yo siempre hablamos como a las 4:30 de la mañana, que es el horario que él está despierto, y yo le mándeme el link, y me manda el link, y yo, claro, yo decía, bueno, con esto tengo que pagar este curso. Entonces en mi cabeza se vino como que, hombre, mi esposa tiene un cupo, una tarjeta de crédito, voy, pago con esa tarjeta, le borro el mensaje que le llega al celular y cuando facture, pues le pago su tarjeta y punto, no hay problema. Cuando yo iba a hacer eso, porque yo decía, tengo la plata, pero esa plata es para sostenernos este resto de mes, o sea, yo no, estos meses, o sea, yo tenía para unos ahorros, pero no sabía qué podía pasar. Claro. En- Entonces, en ese momento que John me manda el link, entonces yo ahí abro el link y John me dio el reto de SK con el 99% de descuento. Entonces pagué como $2 por el reto de SK, ¿sí? Ok. En ese momento. Entonces yo llamé mi charla a $3 en diciembre del año pasado, porque para yo iniciar el lanzamiento yo pagué solamente $3, los dos del curso y $1 de webinar Jan para hacer mi primer lanzamiento, ¿sí? Ah, $3, los dos de John y uno de ese. ¡Wow! Y ahí, en ese lanzamiento facturamos $12,800 en 24 horas y a partir de ahí la vida cambió totalmente. O sea, de un 180 grados como dicen, o del cielo a la tierra como dicen, en fin, cambió absolutamente. A partir de ese lanzamiento, todo cambia. Todo hasta el día de hoy. O sea, ese fue el punto. Yo le digo a la gente, estás a un lanzamiento de cambiar tu vida, no renuncies. Sí, no forzosamente tiene que cuadrar todo desde el principio, ¿verdad? O sea, y muchas veces pasan cosas como la que te sucedió a ti. Yo estoy convencido que la vida te va preparando, ¿no? Te va llevando por todos los lugares que necesitas para llegar a tu verdadera vocación y te va entrenando. A mí nunca se me olvida que yo dije, cuando yo estaba en la universidad, yo estaba estudiando y veía que había gente que se graduaba de la universidad y después se quedaba en la escuela a trabajar para pagarse una maestría. Y yo decía, yo jamás voy a trabajar como eso, o sea, los veía, decías, bien perdedores, o sea, en lugar de estar trabajando en una empresa exitosos, vienen y están aquí. Yo empiezo a trabajar en otra empresa y resulta que decido renunciar a mi trabajo porque me cambio de ciudad, me quiero regresar a donde yo vivo, que es en Tampico, y no tengo trabajo. Y pasan 8 meses y pues ahorita lo veo como que, pues bueno, estaba en mi casa, no tenía obligación, no tenía nada, pero en ese momento se me caía el mundo, ¿ah? Me sentía la persona más perdedora del mundo y me sentía bien presionado porque no generaba ingresos, bla, 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 ¿no? Y entonces, en ese momento, el único trabajo que me ofrecen es precisamente trabajando en esa escuela, como esas personas con las que dije, yo jamás voy a trabajar de eso, porque así lo dije y la vida me enseñó que, primero que nada, nunca digas nunca, porque te lo va a poner enfrente. Y segundo, me preparó, porque digo, aparte de que estudié mi maestría, aprendí a ser maestro y le agregué
un gusto tremendo por enseñar y muchas otras habilidades que aprendí realmente, de las cuales estoy muy agradecido, ¿verdad? Por haber tenido esa oportunidad. Y así como tú, ¿no? Que dices, lanzaste, no vendiste nada, pero gracias a haber estado en ese lanzamiento, alguien se acercó y que te permitió generar tu agencia, ¿no? Y yo creo que a veces es la vida. A veces te dan limones y en lugar de que hagas limonada, te dedicas a vender limones porque a alguien le gustaron y quién sabe, ¿no? O sea, tantas cosas vueltas que da la vida y se me hace muy, muy padre tu historia y felicidades por salir adelante ante tantas cosas y sobre todo, pues habiendo tenido ese bache donde dices que te recurriste o te refugiaste un poco en el alcohol cuando se te cayó tu gran negocio, tu gran empresa y facturando millones de dólares, pues que cuando te vuelve a pasar esto, que en lugar de irte para abajo, de deprimirte, de buscar otra salida fácil, decir, no, pues a ver cómo le hago y a darle con todo, ¿no? Y gracias a eso es que hoy pues estás, pues bueno, me tocó a mí para todos, yo conocí a Fabián por primera vez en Brasil, estaba cuando fui al Hot Mad Fire, que es un evento, pues yo creo que de los más importantes, si no es que el más importante de marketing digital, de pues, latino, vamos a llamarlo de una manera. Y ahí lo vi en un panel y después me tocó entrevistar a John y me tocó verlo en un live a John, precisamente con Fabián, y dije, oye, ¿sabes qué? Qué padre, yo quiero que esté Fabián y bueno, pues aquí me está haciendo el honor de estar aquí en Emprende Online y así es como se van dando las relaciones. Platicábamos un poco antes de entrar al aire de algunas cosas, ¿no? De cómo él mentorea agencias. Digo, oye, pues yo tengo una agencia, a lo mejor quién sabe, y acabamos haciendo negocios juntos y es lo bonito de esta vida, de que puedes empezar a hacer relaciones con personas que nunca en tu vida lo pensaste y haciendo cosas que a lo mejor nunca te imaginaste que llegarías a hacer, como es tu caso, que a lo mejor tú te imaginaste a los 20 años siendo un empresario bananero importante en Colombia y hoy aquí estás en el marketing digital trabajando desde tu casa tranquilamente. Pues qué impresionante historia. ¿Y qué le dirías tú? Primero que nada, fíjate que yo sé que tienes mucho conocimiento que a la gente que nos está escuchando o viendo le encantaría saber, pero ¿qué le dirías a esa persona que ahorita, y te lo voy a preguntar por dos motivos, pero esa persona que está en el lugar que estaba tu papá, que se acaba de leer un libro o que está escuchando este podcast y que acaba de escuchar las historias, no una, sino 10 de personas que ahorita les está yendo muy bien gracias al marketing digital y que están ganando miles de dólares. ¿Qué les dirías a ellos? O sea, ¿qué les dirías? Así, sin más preámbulo, ¿qué es lo que tú les dirías? Bueno, yo le diría, hablando lo que pasa es que mi papá emprende en una época muy diferente a la que estamos ahora. Hoy en día emprender, yo siempre digo a la gente, si vas a emprender, pues ojalá apaláncate en el marketing digital, o sea, porque ahí en el marketing digital va a haber una expansión, una expansión muy grande, o sea, una explosión de tu negocio, sea lo que estás vendiendo, si estás vendiendo audífonos, si estás vendiendo, o sea, si lo montas en el digital y sabes hacer la estrategia, lo vas a vender y la vas a romper, ¿cierto? Sobre todo por la expansión que hay ahorita en las redes sociales y todo lo que está funcionando y está creciendo en estos momentos. Tú una persona que ahorita es empleada y quiere dedicarse a emprender, yo le digo que hay que primero, antes de tomar una decisión de renunciar, tiene que pensar en cuáles son las consecuencias si no le funciona, porque puede que no funcione. O sea, a veces los emprendedores somos muy motivacionales, muy positivos, ¿cierto? Pero a veces no mitigamos los riesgos, hay que aprender a tomar los riesgos. Por ejemplo, en mi caso, en el 2020 que yo digo, me voy a lanzamientos, pues digamos que en ese momento yo no tenía absolutamente nada más que ponerme a hacer. Era esto y era esto, punto, ¿sí? Pero si no es por la pandemia, yo creo que yo no hubiese tomado la decisión de de aprender a hacer lanzamientos, porque ya venía haciendo algo que también me gustaba y que también me apasiona, ¿cierto? Entonces, yo le digo a una persona porque me lo han preguntado, oye Fabián, yo estoy haciendo tráfico digital para negocios, pero tengo un empleo, quiero renunciar. Yo le digo, cuando tú factures 3 veces más lo que ganas en tu salario, en tu empleo, ahí sí yo te digo, pues toma la decisión, pero no les digo o les sugiero que se vayan
del empleo para irse a emprender, porque no todos tenemos la misma capacidad. ¿En el sentido de qué? De la resiliencia, ¿cierto? O sea, si yo me caigo ahorita, yo me levanto nuevamente, porque yo ya pasé por todo ese proceso, pero a alguien que nunca se ha caído y que nunca queda debiendo $90,000, le pasa y no está preparado, hasta se puede suicidar, porque Sí, emocionalmente no está listo para eso, ¿cierto? O sea, a mí la vida me preparó para yo poder tomar riesgos de muchas maneras, o sea, riesgos que a mí no me da miedo tomar riesgos ahorita, o sea, además mi esposa y yo somos muy arriesgados para tomar decisiones, ¿cierto? Porque pues ya tenemos eso que está acá, que eso no se consigue en un libro o eso se consigue con años de experiencia, ¿cierto? Entonces, yo le digo a la gente, cuando no te ganes los 3 veces más lo que te ganas en tu salario, pues no renuncies. O sea, que es que me toca más duro. Sí, le toca más duro. Porque usted trabaja de 8 a 5 para ganarse lo que se gana para vivir o sobrevivir. Pero ya de 5 a 10, de 5 a 11 está construyendo lo que llamamos su libertad. ¿Sí? Su libertad. Y si estás dispuesto a pagar ese precio, pues lo vas a lograr. Si no estás dispuesto, porque hay gente que llega de las 8 sale a las 8 de la mañana o 7 de la mañana o 6 de la mañana a un empleo y llega a su casa a las 5 o 6 de la tarde y muchos llegan a ver televisión, no aprovechan el tiempo, ¿cierto? Si usted es una persona que realmente quiere emprender y tiene un empleo, repito, yo digo, hasta que no tenga 3 veces más lo que se gana ahorita en el empleo, no renuncie, pero tiene que esforzarse y dar ese extra todos los días. sí, claro, digo, así es mi historia. Yo estaba en mi empleo, así como te dije, yo empecé ahí, pues como el auxiliar, el puesto más bajo, hasta se reían de mí, gente que me conocía, me tenía una mesa ahí adjunta ahí en una esquina y ahí trabajaba. Y gracias a Dios me fue muy bien, fui evolucionando y escalando puestos. Pero al mismo tiempo algo me picó de tener mi propio negocio, tener mi propia agencia, y de ahí la generé. Y estuve 3 años en los que llegaba, me levantaba a las 5 de la mañana, estaba en mi empleo, saliendo, seguía trabajando. Cuando pedía vacaciones, las dedicaba al 100% para montar mi negocio y crecer y poder hacer las cosas. Y creo que así es. Yo también soy un convencido de que esa es la manera correcta. Digo, yo sé que hay gente que se arriesga y le sale, y gente que, bueno, que sí lo va a lograr, pero, pues bueno, para quienes tienen muchas responsabilidades, también a veces hay que pensar en los demás y pensar en el dolor que causa ver tantas historias que hay aquí, que hemos tenido aquí en el podcast de personas que tú decías $3 porque te costó $3 lograr esa primera venta de tu lanzamiento. Pero tengo otra historia de Bárbara de la Rosa, la coach del corazón, que dice ella le hice 2 huevos. Y no porque los tenga así, no, bueno, sí los tiene, la verdad, porque es muy emprendedora, pero dice, porque ella cambió su vida el día que abrió su refri y lo único que había era 2 huevos para ella y para su hija. Y no alcanzaron para que ella comiera. Y dijo, nunca más, ¿verdad? Entonces, sí, así es como pasa. Y eso es como dices, qué difícil, ¿no? Qué difícil tener eso, no tener ni leche para tomar café, como el caso de Alex Carrillo y muchos otros, ¿no? Y yo creo que es mejor llevártela más tranquilo, aunque sea menos atractivo, ¿verdad? Es menos llamativo, menos bonito, menos arriesgado, menos glamour, pero al final creo que puede tener muchos mejores resultados. Sí, sí. Oye, Fabián, y ya para cerrar, digamos que alguien ya está haciendo y quiere entrar al mundo de los lanzamientos y lo logra hacer un lanzamiento. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es ese secreto entre esa persona, por ejemplo, que tú le ayudaste a hacer trading y que lanzó y vendió $12,500 y que, bueno, que logra escalar? O en tu caso, ¿cómo le haces para poder escalar de estar vendiendo? Ahora sí que como dices tú en tu promesa, ¿no? De Lanzador lanzador a empresario. empresario, ¿no? Sí, sí, total. Yo me di cuenta que a veces creemos que escalar es solamente facturar, ¿sí? Y es una parte, ¿cierto? Si yo facturé 20,000, quiero escalar a 40,000, o quiero escalar a 100,000, o quiero escalar a 1,000,000. Está
Está bien porque el dinero es muy bonito, ¿sí? Pero, ¿cuáles son las consecuencias de yo escalar sin tener las bases? ¿Cierto? Entonces, si yo soy una agencia y tengo un infoproductor y hacemos un lanzamiento, o somos socios y hacemos un lanzamiento y facturamos $1.000.000 y metemos 2.000 alumnos, ¿qué tan preparados estamos para recibir 2.000 alumnos? ¿Sí? Si yo no tengo procesos, sobre todo de onboarding, para recibir 2.000 alumnos, va a ser un caos, porque 2.000 alumnos son 2.000, 3.000, 4.000 preguntas. Y si no hay un equipo calificado para recibir, va a ser un caos. Y si facturan una vez, no facturan dos, o si facturan dos, no facturan tres, ¿sí? Entonces, parte de escalar como lanzador a una empresa, ¿sí? Tiene que ver con la facturación, pero también tiene que ver con mis procesos. ¿Cuáles son mis procesos? ¿Cómo hago unas negociaciones con los expertos? ¿Con cuánto porcentaje puedo negociar? ¿Hasta qué porcentaje? Entender cuánto me cuesta a mí un lanzamiento. Si un lanzamiento me dura a mí 47 días, ¿cuánto me vale la mano de obra del equipo en 47 días? ¿Sí? Construir una cultura con tu equipo, donde la gente dé la pelea por el proyecto, donde la gente lo haga con ganas, con amor, no lo haga porque le toca o porque está ganando dinero solamente, ¿sí? Dentro de todo eso es saber contratar al equipo de trabajo. Yo he visto agencias o lanzadores, mejor dicho. Está bien, al principio, cuando comienza, reparten los porcentajes, ¿cierto? Sí, claro. Trafficker, te doy el 5, te doy el 7, no sé qué, no sé qué. Y las agencias que me han llegado, que hemos mentoreado, venían así. Entonces, sí, a ti como líder, como dueño del proyecto, como dueño de la agencia, ¿cuánto te queda? No, me está quedando el 15%. Y usted la cabeza y la responsabilidad de todo eso. Entonces, hay que aprender a contratar. Obviamente, al principio no hay capital para contratar. Al principio, así me pasó a mí, pero luego yo lo que hice cuando empecé con esas primeras ganancias fue a guardar para reinvertir en equipo, ¿cierto? Para reinvertir en equipo de trabajo, ¿cierto? También tener en cuenta y saber en qué momento contrato y en qué momento no contrato. Eso hay que aprenderlo. Eso no es como que, con ese experto tengo, no sé, tengo 10 personas, pero me llegó otro, entonces voy a meterle 10 más. O me llegaron 3 y también hay que saber hacer eso, porque de repente también creemos que en los lanzamientos todo el tiempo va a estar facturando, pero puede que no factures y contratas más gente y te quedas embalado, ¿cierto? También Claro. les digo, digamos que una de las cosas de los lanzadores es que lanzan y vuelven y lanzan a los 2 o 3 meses. Entonces, los meses que no están facturando, ¿qué está pasando? Ahí donde tenemos que tener claro cuántos expertos podemos tener y cada cuánto vamos a estar abriendo carrito gracias a tener procesos, ¿sí? Entonces, de lanzador a empresario se trata de que la empresa llegue a un punto en que no dependa tanto de uno, del dueño, del líder, del dueño de la agencia, ¿cierto? ¿Cuándo sucede eso? Eso no sucede de la noche a la mañana. Eso toma tiempo, pero si empezamos a construir todos esos procesos desde temprana edad de una agencia, o si lleva 3 o 4 lanzamientos y empieza a hacerlo, como tengo agencias que llevan 3 o 4 lanzamientos y ya lo están haciendo, pues se van a evitar una cantidad de dolores de cabeza que yo tuve en 42 lanzamientos, ¿cierto? Hasta que yo empecé a montar procesos más o menos cuando llevaba unos 30 lanzamientos, que me di cuenta que necesitaba montar procesos. Digamos que los empezamos a montar de acuerdo a nuestra experiencia, pero luego ya contraté una empresa que me ayudó a montar todo eso. Sí, como toda esa parte más administrativa, ¿cierto? Porque la parte estratégica de los lanzamientos, los procesos, nosotros los montamos. Entonces, digamos que una persona que empieza lanzamientos o que quiere incursionar, obviamente primero debe hacer lanzamientos, debe ir y probar y testear y hacer un lanzamiento y hacer el otro y hacer el otro y entender de que puede que en el primero, en el segundo, en el tercero la rompa, como puede que no. Tengo agencias que llevaban 19 lanzamientos y no pasaban de los $10.000, hasta que llegó el lanzamiento número 20 o 21 y facturaron 90 y pico mil, ¿sí? Y luego el 22 y el 90 y pico mil, y así se han venido.
Entonces, es tener esa conciencia, ¿cierto? De que los lanzamientos vas a construir un camino y que ese camino realmente necesita de una formación del lanzador, tanto en la estrategia de lanzamiento como en temas de la construcción de equipos, de liderazgo, de negociaciones, de mentalidad, porque el dueño de la empresa al principio va a hacer todo eso. Claro, sí, o Y sea, ya les luego, toca hacer todo, ¿verdad? Todólogos. todólogos, y después ya va. O sea, después la verdad que o sea, un emprendedor, cuando él está con otra persona, construyen, crean, son muy buenos. Pero cuando ya son 5, 6, 7 y les toca delegar o liderar, ya no son tan buenos. Porque su creatividad, su energía se está yendo es en liderar equipos y no en seguir creando. Ahí donde hay que saber de quién me rodeo, pues que haga lo que yo no hago. ¿Sí? Exacto. Sí, 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 porque es la clave, ¿no? Definitivamente. Cómo y rodearte de personas que sepan hacer las cosas que tú no sabes hacer, ¿verdad? En lugar de ponerte a aprenderlo, que es lo otro que yo he visto y que dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo no soy bueno a lo mejor pues para administrar, a lo mejor no soy bueno para administrar, para llevar la contabilidad, pues mejor contrato un contador, alguien que sea bueno, en lugar de ponerme yo a intentar aprender contabilidad, porque me va a costar la curva de aprendizaje mucho más cara que lo que me va a costar tener un contador que haga todo el trabajo como debe de ser, ¿verdad? Desde ya. Y Total, entonces vale más la pena eso porque te va a liberar tiempo y en teoría si hace bien su trabajo puede seguir creciendo y todo se empieza a desarrollar. total. Oye, Fabián, ¿en dónde te puede buscar la gente? ¿Dónde se pone en contacto contigo si quisieran entrar a capacitaciones contigo? ¿Cuál sería la forma de hacerlo? Pues a ver, pueden hacerlo por mi Instagram, @fabiancastro.g. Es como mi punto de contacto. Yo no tengo pues página web ni nada, pues mis dominios los uso para los lanzamientos propios. Pero ahí en Instagram, ahí siempre van a encontrar un Linktree, como con todo lo que hacemos nosotros, que es si quieres que te hagamos un lanzamiento, si quieres una mentoría, y ahí aparece como otros temas más de contenido en mi canal de YouTube. Y también cuando las personas quieren, digamos, que los lancemos, llenan el formulario y allí inmediatamente llega la información, luego los contactamos y les podemos asignar una de las agencias que mentoreamos o yo mismo, si es un candidato o si es un perfil que yo digo lo puedo lanzar, pues yo mismo con la agencia lo lanzamos, ¿cierto? Es así. Y si llenan la aplicación de mentorías, pues realmente también hay unas preguntas y si en las preguntas las personas no aplican, pues inmediatamente no los deja agendar una sesión conmigo. Entonces es como el proceso que tenemos para los servicios que ahora estamos prestando. Bueno, pues ahí lo tienen. Vayan a Fabián Castro, Punto G. fabiancastro.g en Instagram. De cualquier forma, bueno, pues aquí lo vamos a poner en la descripción para que lo puedan ver. Y bueno, pues agradecerte, Fabián, por todo esto que nos compartes. Yo le digo a la gente siempre en todas las entrevistas que tengo aquí que a veces inspira más y nos acordamos de las emociones, de las historias tu historia está muy bonita porque yo creo que la adversidad es lo que forja a las personas que realmente tienen éxito, ¿eh? El que nunca ha batallado difícilmente pues, se puede enfrentar a los reveses de la vida, ¿no? Entonces yo creo que el pasar es como dicen, un derecho de vía que le llaman, ¿no? Para poder llegar al éxito hay que tropezarse, hay que equivocarse y creo que tu historia lo demuestra. Y bueno, pues también felicitarte por todo el éxito, te he visto que te ha ido muy bien y estás bien relacionado, que yo creo que es lo que ayuda mucho en este negocio, pareciera que no, pero tener las relaciones adecuadas es algo que siempre tenemos que estar buscando y que les queda a todos como lección, ¿no? Yo creo que muchos aprendizajes de esta charla contigo y te agradezco tu tiempo. ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos? No, pues la verdad simplemente aquellas personas que están creando un negocio, sea el digital o cualquier otro negocio que estén creando, hay dos claves que a mí me sirvieron para llegar hasta donde hemos llegado y la clave número uno es soñar, es tener una visión, es
yo quiero estar allá, yo quiero llegar allá, yo quiero construir esto, y por qué lo quieres construir o para qué lo quieres construir, porque no es solo como que quiero comprarme un carro, pero pues para qué lo quiero, no, para disfrutar con mi familia, para viajar con mi familia, etcétera, etcétera. Y lo otro, para llegar allá se necesita persistencia, ¿sí? Porque no siempre los negocios van a salir como uno quiere o las cosas. Van a haber situaciones. Pues para poder llegar a tu visión, a tus sueños, necesitas persistir, ¿cierto? Persistir, y si persistes, se logra, porque ese es mi camino, o sea, a veces ni siquiera es persistir en un solo negocio, ¿cierto? Sino como que persistir en el sueño, porque tú no sabes cuál vehículo te va a llevar al sueño. Yo nunca pensé que los lanzamientos me iban a llevar a mis sueños, ¿sí? Yo sabía que el emprendimiento me iba a llevar a mis sueños, pero no sabía cuál emprendimiento, por eso estaba haciendo muchas cosas. Claro. Definitivo, ¿no? Es lo que decía, digo, que si vendiendo bananas, que si dando cursos presenciales, que si haciendo tu propio lanzamiento y acabaste lanzando otras personas, ¿verdad? Y haciendo mentorías y especializándote. Y yo creo que esa es la historia que muchas veces escuchamos de tantas personas. Yo soy contador público de profesión y ando haciendo marketing digital, he sido maestro y muchas de las personas más exitosas que conozco también empezaron como una profesión completamente diferente a la que realmente les dio el éxito. Entonces, pues Fabián, muchísimas gracias, y a todos ustedes que nos han estado escuchando, gracias por quedarse con nosotros, y recuerden lo que les digo cada programa. Lo único que les pido es que tomen acción, no se queden nada más con el conocimiento en su cabeza, sino que úsenlo, tomen una acción. Si la acción del día de hoy es mandarle un mensaje a Fabián para ver si van a llenar el formulario o nada más le hacen una pregunta a su Instagram, ya diste un paso en la dirección correcta para estar más cerca de tus sueños. El problema es que ni siquiera eso llega. Ojalá que tu acción se pueda hacer más grande, que hagas un plan de trabajo, que te metas a un curso, que te inmerses en más conocimiento. Pero no te pongas metas tan grandes que después no puedas cumplir y nada más te desmotiven. Entonces, si la meta del día de hoy es mandarle un mensaje a Fabián, dale. Si es seguirlo, también. O mandarme un mensaje a mí, adelante. El chiste es que le pongas acción a tus pensamientos y a tus sueños. Si das un paso en la dirección correcta, es mucho mejor a quedarte esperando a poder tener el plan perfecto, porque los planes perfectos no existen. Así que da un paso en la dirección correcta y te aseguro que te vas a sentir bien y vas a ser más feliz, y te aseguro que vas a estar más cerca de lograr tus sueños. Gracias por estar aquí en Emprende Online. Gracias, Fabián, por tu historia, y gracias a todos ustedes. Y recuerda, si aún no me sigues, @Horacio Edgar Sosa en todas las redes sociales y en mi canal de YouTube también como Horacio Edgar. Gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.